¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias 7. Les contamos que gobierno y galenos de todo el país trabajan juntos para crear el nuevo Código de la Salud. Aquí iniciamos. Bienvenidos. El gobierno implementó un nuevo programa de conservación de bosques y producción sostenible para la Amazonía. La Policía Nacional cuenta con un nuevo comandante general. La judicialización de la mala práctica profesional es revisada por gremios de la salud y autoridades del ramo. En lo internacional, el Papa Francisco ofició la misa por la paz y la justicia en Colombia ante más de 1 millón de personas. Y en los deportes, Guayaquil aprobó una ordenanza para vigilar la seguridad en los estadios. En horas de la mañana se presentó oficialmente el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible. La iniciativa cuenta con una inversión de $41.2 millones logrados a través de la cooperación de un fondo no reembolsable en favor del Ecuador y que serán utilizados en proyectos de mitigación del cambio climático en el sector forestal para hacerle frente al cambio climático, proteger la biodiversidad, aumentar la resiliencia y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Los ministerios del Ambiente y de Agricultura y Ganadería serán los encargados de incrementar la productividad y potenciar la economía para un manejo sostenible de los recursos naturales en la Amazonía ecuatoriana. Este programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible es un proyecto de $53 millones, ya se lo dijo. La ventaja de hablar al último es que le dan diciendo todo. Lo implementaremos en varias comunidades de Morona, Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora y Loja. El programa complementa las iniciativas Sociobosque y la Agenda de Transformación Productiva Amazónica. El Ecuador tiene 54 áreas protegidas. Es uno de los países del mundo que más áreas protegidas tiene. Creo que alcanza a casi el 30% de su territorio. El 20% de su territorio. Apoyamos y promovemos el desarrollo rural, la seguridad y la soberanía alimentaria. Es un modelo que busca aumentar la productividad agrícola, ya lo decía nuestra ministra Vanessa Cordero, minimizar los impactos ambientales y reducir la pobreza para que miles de familias tengan una mejor calidad de vida. El decreto de austeridad del gasto público consta de 2 secciones. Una de ellas se denomina reducción del gasto impersonal. Vamos a conocer ahora los artículos más importantes de este punto. El presidente de la República, Lenín Moreno, en el artículo 3 del decreto ejecutivo número 135, dispuso la unificación de la escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas y banca pública. Mientras que en el artículo 4 se decreta que quienes se encuentren en el grado 2 del nivel jerárquico superior en adelante, se les realizará un reajuste del 10% menos de la remuneración mensual. La medida afectará a quienes perciban sueldos desde los $2.368 hasta los $6.261 mensuales. Sin embargo, este reajuste no será aplicado a directores y gerentes de hospitales, centros o unidades de salud, en educación a director o rector 4 y a miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. El artículo 6 se refiere a la eliminación de las vacantes de las instituciones del Estado, salvo las que previo informe del Ministerio de Trabajo determine su estricta necesidad. En el artículo 8 se solicita a las empresas públicas petroleras evaluar las cargas óptimas de trabajo de sus funcionarios y obreros en función de las actividades que cumplen. Se racionalizará el pago por horas extraordinarias y suplementarias, lo que significa que los servidores públicos podrán recibir el pago de hasta un monto de 30 horas al mes, tras la debida justificación y autorización. Así lo dispone el artículo 10. El numeral 2, entre tanto, señala que habrá una depuración institucional de las unidades de las instituciones públicas de la función ejecutiva que no generen un aporte significativo en el cumplimiento de su misión. Además, se racionalizarán los programas y proyectos institucionales que no sean eficaces o estén duplicados. El decreto en mención señala además que las entidades estatales deberán presentar en sus páginas web informes semestrales sobre el normal cumplimiento de estas disposiciones y quienes no cumplan con los artículos antes mencionados serán sancionados. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y como una medida poco común calificó el experto en políticas económicas Marcelo Varela al decreto 135 que determina las medidas de austeridad en el sector público. Sin embargo, desde el área de educación superior se pedirán aclaraciones a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Desde el gobierno se asegura que con el decreto 135, donde en 31 artículos se determinan las medidas de austeridad, lo que se busca más que generar recursos económicos de ahorro, es el mensaje hacia la ciudadanía. Los ecuatorianos están pasando por una crisis muy importante y creo que lo menos que podemos hacer en el Ejecutivo y las autoridades es demostrar solidaridad con aquello y ajustarnos también los cinturones. Sin embargo, para el catedrático Marcelo Varela, el decreto además de necesario es efectivo y permitirá una importante optimización de egresos. El alcance, digamos, económico en estos meses va a ser de cerca de 400 millones de dólares. Es más, para Varela el mismo pudo abarcar a un mayor número de servidores públicos y no solo a los del jerárquico superior, que equivale a 7.800 funcionarios. Desde el nivel 7 al nivel 20. Eso es fundamental, que se reduzca adicionalmente. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, por su parte, afirma que se continuará analizando el real impacto de las disposiciones, como por ejemplo, la eliminación de las vacantes de las instituciones públicas. No tenemos contabilizada al día de hoy cuántas exactamente hay y por supuesto los 30 millones son a grosso modo. Eliminar las vacantes existentes, es decir, ahora las vacantes que se vayan dando ya no pueden ser cubiertas ni por cuota política ni por otro ámbito, es bueno. Según los estudios de Varela, al menos 200.000 servidores públicos serían cuota política, de un universo de 760.000 funcionarios. Alex Llanos, Ecuador TV. El decreto de austeridad firmado por el Ejecutivo recibe el respaldo de parte de los legisladores de diversas tendencias políticas. Juan Cristóbal Lloret, de Alianza País, sostiene que el decreto responde a la situación de ajuste que en la actualidad experimenta el Ecuador en materia económica. Sin lugar a duda, la posibilidad de limitar el uso de los recursos públicos y optimizar sobre todo esos recursos públicos siempre es importante. No obstante, Juan Cárdenas asegura que debería analizarse su alcance y aplicación en las demás funciones del Estado. No se puede disminuir los derechos adquiridos de los, en este caso, empleados y trabajadores. Ese es un asunto que tiene que pasar por una observación de carácter constitucional. En la tienda social cristiana, Luis Fernando Torres manifiesta que el decreto es social y políticamente bien recibido por las señales que desde el Ejecutivo se da sobre la utilización de los bienes y recursos públicos. Que los recursos públicos son tan sagrados que no pueden utilizarse para viajes sin sustento, para compra de vehículos, para contratación de personal en el sector público innecesario. Y aunque dicen el ahorro económico no será tan importante, se establecen controles a procesos de contratación y gastos que no son indispensables como la publicidad. Ahora, en época de vacas flacas, se necesita gastar poco lo que se tiene y me parece correcta la señal que envía el presidente Moreno. En Creo también van por la línea de receptividad a la resolución adoptada por el gobierno. La situación económica del país es tan frágil que el presidente tiene que hacer lo correcto, que es restringir el excesivo gasto que se ha venido dando. El bloque de Alianza País se mantiene en su postura de defender la inversión del gobierno anterior. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El presidente Lenín Moreno designó a un nuevo comandante general de la Policía Nacional. Se trata de Ramiro Mantilla. Miguel Ramiro Mantilla es el nuevo comandante general de la Policía Nacional, en cumplimiento al decreto 153 expedido por el presidente de la República, Lenín Moreno, para reemplazar al general Diego Mejía, quien ejerció el cargo desde septiembre del 2015. En el decreto se agradece la labor de Mejía y se designa a Mantilla, quien se desempeñaba como inspector general de la policía. Mantilla cuenta con más de 30 años de servicio policial, es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Defensa y Seguridad Hemisférica. Sofía Montoya, Ecuador TV. Gustavo Baroja, presidente del CONGOPE y militante de AP, hace un llamado al interior del movimiento para mantener la apertura necesaria a las tendencias propias de un proceso democrático. Considera además que es necesario generar un profundo debate en caso de una consulta popular. Estoy diciendo clarito. Los corruptos deben irse. Sí, también, evidentemente. Los traidores a los principios deben irse. Eso es obvio. Los que no respondan al proceso de transformación deben irse. No estoy diciendo los que no dejen gobernar. Para mí es saludable, es beneficioso tener esas contradicciones y esas líneas de pensamiento que favorezcan, obviamente, a llegar a conclusiones claras. Hemos debatido suficiente. Creo que es fundamental profundizar el debate, porque la consulta popular, estás hablando de la manifestación del pueblo ecuatoriano en cambios fundamentales de una constitución que fue aprobada por la gran mayoría de ecuatorianos y que realmente ha servido para la garantía de los derechos de sus hombres y mujeres. Tratar de retirar el impuesto a la salida de capitales sería un error enorme, grave, porque esta economía depende de la dolarización, nosotros no emitimos dólares, tenemos que comprarlos allá afuera.
en el exterior, y obviamente el tratar de mantener el equilibrio a través de los dólares necesarios en el movimiento económico es fundamental. Si retiramos el impuesto a las divisas van a salir más capitales con una rapidez espectacular, sin problema. Y eso afectaría terriblemente y sería la debacle del sistema económico. Gremios de médicos califican como un hecho histórico el diálogo con autoridades de gobierno sobre el proyecto del nuevo Código de la Salud. Hasta el momento se han revisado más de 200 artículos de esa propuesta de norma que pasó el primer debate en la Asamblea Nacional. Destacan el hecho de sentarse a conversar abiertamente sobre temas que a la clase médica le genera inquietud y que están contemplados en el proyecto de Código Orgánico de la Salud que se tramita en la Asamblea Nacional. Uno de ellos pasa por la judicialización de los casos de mala práctica profesional. Sobre este punto, hay consensos en la manera de cómo debe manejarse situaciones donde se sospeche que un médico procedió mal con su paciente. Sino que el Ministerio de Salud intervendrá en los casos judicializados con una comisión que establezca si hay o no indicios de responsabilidad penal. Pues siempre en estas reuniones ha estado una delegada de la Asamblea Nacional, de la Comisión de la Salud, que ella nos ha estado asesorando y que también lleva la propuesta a la Asamblea. En el marco del diálogo nacional motivado por el presidente Moreno, el Ministerio de Salud, conjuntamente con el gremio médico, revisó ya 270 artículos del código. 100 están pendientes de análisis. La ministra del ramo, Verónica Espinosa, precisó que esta metodología no busca interferir con el trabajo del Parlamento. Es un momento de marcar la diferencia en nuestro Sistema Nacional de Salud a través de un marco legal que se adapte a los mandatos constitucionales. Las propuestas que de aquí nazcan serán presentadas hasta octubre a la Comisión de Salud de la Asamblea para que sirvan de insumo para el segundo debate. A través del diálogo hemos decidido construir, y en este caso construir un mejor Código Orgánico de la Salud. Y este diálogo va porque creemos los médicos que el beneficio primario es la salud del pueblo ecuatoriano. Este instrumento jurídico incorpora, entre otros elementos, el parto humanizado, acceso a servicios y medicinas para la población, y establece que el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria del país, con capacidad para supervisar y controlar, por ejemplo, los precios y los servicios que ofrezcan los seguros privados sobre medicina prepagada. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y este viernes la comisión ocasional que va a tramitar el proyecto de ley para erradicar la violencia de género tendrá su primer taller de trabajo. Veamos. Tienen en sus manos dos proyectos sobre los cuales trabajarán para pulirlos, fusionarlos y construir una ley, cuyo objetivo es evitar que los casos de violencia contra la mujer se multipliquen. Están enfocados en la prevención, articulando un sistema integral para que todas las entidades del Estado puedan tener una respuesta inmediata a esta lucha por conservar la vida. Los parlamentarios que conforman esta comisión especial ya tienen fijado un calendario que les permita tramitar la normativa hasta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Nosotros tenemos planteado una hoja de ruta, al menos hacer 5 encuentros a nivel nacional, y quienes serán convocados, pues precisamente quienes han estado en esta lucha. Desde la sociedad existe mucho interés en la construcción de este proyecto de ley. Lili Rodríguez, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, dice estar atenta a lo que haga la Asamblea, pues asegura, en esta coyuntura existe voluntad política. Tema fundamental aquí es cómo Ecuador está garantizando los derechos humanos de su población. Para Rodríguez, esta ley debe incluir políticas públicas tan eficientes que en todos sus niveles aporten en la erradicación de la violencia. Hay múltiples corresponsabilidades, la del Estado, la de la sociedad civil, la de los medios de comunicación, la de la iglesia, de los partidos políticos. Toda la sociedad tiene que estar involucrada. En la actualidad, en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, y según datos de las autoridades de justicia, en el primer semestre de este año se han registrado ya 80 casos de femicidio. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el gobierno garantiza el presupuesto para las 39 universidades y escuelas politécnicas públicas del país. Será mediante una reliquidación del impuesto a la renta e IVA de años anteriores. Estos tributos nutren el fondo permanente. La disminución tributaria proyectada para el año fiscal en curso era lo que tenía preocupados a los rectores de las universidades y escuelas politécnicas públicas de todo el país. La razón es que el Fondo Permanente para las Instituciones, FOPEDEUPO, se nutre de impuestos como el de valor agregado y a la renta, por lo que una baja en recaudación afectaba de forma directa a cada uno de sus presupuestos. Era 18.640.000, se habían disminuido 1.305.000. Esto motivó la realización de un taller organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología con los rectores de los 39 centros académicos, el cual obtuvo resultados. Hoy se llegó a un acuerdo para cubrir esa brecha y que va a garantizar la normalidad de funcionamiento de nuestras universidades. Esto lo vamos a hacer con el Ministerio de Finanzas en el marco de la ley
a través de liquidaciones de los temas de IVA, impuesto a la renta de años anteriores, de saldos y de mejoramiento de la operación de una serie de partidas. El análisis se lo realizará caso por caso, entre el 11 y el 15 de septiembre, con lo cual, desde el gobierno se garantiza la operación de las universidades públicas, centros que incluso han aumentado su oferta académica en un 32%. El hecho de que si bien heredamos una situación económica compleja, creo que hemos buscado los mecanismos para poder enfrentarlo y garantizar la operación del sistema de educación superior. Un diálogo similar se realizará la próxima semana con las universidades cofinanciadas. Alex Llanos, Ecuador TV. Hoy, Itoko hace los preparativos para el desfile. Cuando me decido hacer algo, lo hago bien. Así que este será un desfile espectacular. Pero para eso tendrán que hacerme un favor. Las estrellas serán ustedes. La enfermera no quiere dar la dirección de Natsu. Un hospital jamás puede entregar los datos privados de sus pacientes. Sí, pero ella es una vieja amiga de la infancia. Clavel, hoy, 19:30, capítulos finales. Este domingo, Alausí es uno de esos lugares donde la misma leyenda se asombra de la historia. Aquí pasó la última noche vivo Eloy Alfaro. Y la parte que es de estructura de hierro, dirigida desde Francia por Hermann Eiffel. Huanchaca. No, ¿cómo se llamaba el pescado? Chalaco. Chalaco. Y la Huanchiche. Huanchiche. únete a esta aventura al centro del mundo. Rodando Ecuador. Este domingo 19 horas. Los hechos de mayor impacto son analizados de forma inmediata, desde una perspectiva crítica, profunda e informativa, en Análisis Urgente. Todos los domingos a las 21 horas, por Ecuador TV. Estamos de regreso con más información. Les contamos que el Servicio de Rentas Internas apelará al fallo del Tribunal Penal que dictaminó la inocencia de Mauro Terán, ex asesor político del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Una de las reacciones en contra de la declaración de inocencia de Mauro Terán llegó a través del director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, quien detalló que se analiza varias acciones, entre ellas apelar el fallo del Tribunal Penal. Y nos reservamos el derecho de iniciar con el proceso de queja correspondiente porque se ha expresado, entre otras cosas, con un argumento que no tiene una correcta interpretación del artículo constitucional, el artículo 66, de que por tributos no puede haber prisión. Por su parte, Felipe Rodríguez, abogado de Mauro Terán, explicó los fundamentos por los que su defendido fue dejado en libertad tras 8 meses de permanecer en prisión. Mauro Terán fue liberado por la aplicación del artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, pero no del artículo 298 del COIP vigente a hoy, sino vigente a marzo de 2016, fecha en la cual supuestamente, según el SRI, se habría cometido el delito. Porque a esa fecha el tipo penal establecía que el único momento en el cual se puede cometer una defraudación tributaria es en el momento de la determinación tributaria. Sin embargo, Leonardo Orlando cuestionó dichos argumentos y manifestó que en el juicio no se estaba discutiendo la deuda de tributos de un valor específico, sino de la defraudación tributaria. Porque eso significaría que no habrían delitos tributarios en el Ecuador que deban ser perseguidos y sancionados. Mauro Terán fue acusado de omitir sus declaraciones tributarias de los años 2014 y 2015. Una vez en prisión canceló aproximadamente $20.000 entre impuestos, multas e intereses. El SRI pretendía imputarle unos ingresos de $6 millones a Mauro Terán por venta de terrenos que debía dividirse entre 11 hermanos. Unos ingresos se han justificado por transferencias de bienes inmuebles. No sé qué se oculta y por eso nosotros estamos esperando que llegue la información de una cuenta
en Panamá que protegen con mucho celo. Desde la Fiscalía también se anunció la apelación de la sentencia. Olga Velasco, Ecuador TV. Y hoy se inició la defensa técnica jurídica por la inocencia del vicepresidente Jorge Glass. Así lo detalló su abogado Eduardo Francolor, quien acudió a la Fiscalía General a entregar un documento de 18 páginas en donde el segundo mandatario detalla lo efectuado en sus funciones y hace referencia a las contrataciones de los 5 proyectos emblemáticos que son objeto de investigación en el proceso de asociación ilícita como parte del caso Odebrecht, al que Glass fue recientemente vinculado. Los elementos de convicción de cargo van a ser desvanecidos porque son simples sospechas o conjeturas inconexas que no guardan relación a lo que realmente deben ser las presunciones penales. Él no ha cometido durante el desempeño de sus funciones ningún delito. Él jamás ha mandado a nadie a pedir nada indebido. No ha ordenado a nadie que haga algo indebido. Si alguien se tomó su nombre, tendrá que esa persona responder ante la justicia. De regreso les contamos que este jueves en sesión municipal en Guayaquil se aprobó la ordenanza de seguridad para los estadios de la urbe porteña. En la siguiente nota explicamos de qué se trata esta normativa. Imágenes como estas no deben repetirse nunca más en el fútbol. Ese es el pedido de los dirigentes, hinchas y futbolistas que están inmersos dentro del espectáculo llamado fútbol. Este jueves fue aprobada por unanimidad el proyecto de la ordenanza y regulación de espectáculos deportivos masivos que se realicen en el Cantón Guayaquil. El municipio de la urbe ha puesto énfasis hace varios meses aquella normativa con el objetivo de que las personas recobren la confianza y acudan sin temor a los escenarios. Aquello lo destaca el prosecretario de la municipalidad, Carlos Limón Yijana, quien precisa los ejes que comprende este importante método. La ordenanza contempla 3 ejes, que es seguridad, violencia y aforo. Lo bueno es que va a brindarle seguridad a las personas para que la familia vuelva al estadio. El tema de individualizar, una de las cosas más importantes es la individualización de los puestos dentro del estadio. Va a permitir, primero, que se tenga un aforo real y a partir del aforo se pueden crear planes de contingencia para poder cuidar o preservar la seguridad de las personas. Carlos Luis Morales, actual concejal y exarquero del Barcelona Sporting Club, aseguró que el fútbol debe vivirse con pasión, pero también donde el aficionado se sienta confiado que no solo disfrutará del espectáculo, sino que es bien atendido por parte del club al que apoya. Asimismo, el exdeportista fue enfático en destacar que los dirigentes de los 3 equipos de Guayaquil han brindado toda la ayuda respectiva. Esto, por favor, es importante, no tiene nada que ver con la ley antiviolencia que está haciendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros solo ponemos el orden dentro del escenario deportivo en tema aforo, tema entradas. Ya se van a terminar las reventas de entrada, usted puede ir tranquilo al estadio porque todo boleto será numerado, inclusive el de cortesía. Si algún equipo quiere hacer alguna promoción, esa entrada tendrá número. Así que usted así llegue a las 5 de la tarde es el partido, llegue 5 minutos para las 5, su asiento va a estar totalmente asegurado. En los estadios del Ecuador han existido muchos inconvenientes. La reventa, la sobrepoblación y la falta de garantías de seguridad han afectado durante muchos años al hincha. La ordenanza busca erradicar estos problemas y regular el control de los sitios. Además, dentro de la planificación, estarán inmersos varios entes con sus respectivos ejecutores. Nosotros hemos cogido ciertos conceptos, también hemos implementado unos internacionales en ciudades, por ejemplo, como Rosario, donde el fútbol es bastante pasional y se dan brotes de violencia muchas veces. Hemos cogido piezas importantes, las hemos adaptado a nuestra realidad, a la reglamentación FIFA y a la realidad, obviamente, de los clubes para que no se sientan perjudicados. ¿Qué tienen que hacer en 3 meses? Porque en un año tienen que ponerse al día con la ordenanza. En 3 meses, que las puertas abran para afuera, que no abran para adentro, ese es cambiar una bisagra nada más. Un plan de contingencia importante
importante de dónde vamos a tener el sentido de evacuación, recordar que somos un país totalmente sísmico, y un plan de movilidad que tienen que presentar los clubes para el acceso vehicular. Cabe indicar que una vez aprobada la ordenanza, se notificará a los clubes qué cambios deben hacer y después tendrán el tiempo de evaluación para ejecutar los mismos. Así finalizamos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, tendremos detalles de la visita del Papa a Colombia en nuestro informativo de las 9 de la noche. No se lo pierdan. Pasen bien.